Hola, acá estoy, Luis. El tema que vamos a tratar hoy son las sobredeclaraciones. Cuando hablamos de sobredeclaraciones, nos estamos refiriendo a un momento del remate en la cual nuestros oponentes abrieron el remate de alguna manera, a palo, a sin triunfo o lo que sea. Y hasta ahora lo que hemos hecho fue aprender las aperturas y las respuestas de un bando solo, y suponiendo que los contrarios no intervienen en el remate. Ahora llegó el momento de la verdad. Los oponentes intervienen en el remate. Digamos que diciendo paso ya están interviniendo, pero además han recibido 13 cartas cada uno. Tienen derecho democráticamente a participar en el remate y pujar para también ellos lograr su contrato, si es posible que lo pueden lograr. Una de las razones por las cuales van a querer intervenir en el remate es porque tienen tanta fuerza como quien abrió y quien respondió. En cuyo caso, de los 40 puntos que tiene el mazo, de los puntos honores, A, Rey, Dama, J, que cada palo suma 10 por 4, 40, podría ser que un bando tuviera 20, el otro 20, y bueno, jugarán un contrato parcial, a nivel de 1, a nivel de 2. O puede ser que tengan 30 y 10, y los oponentes van a tener que callarse la boca porque no tienen con qué hablar durante el remate. Ahora bien, si el bando que tiene que sobredeclarar, que significa hablar encima de la apertura, va a tener que tener algunas condiciones, que algunas son de sentido común, la regla 0. Si el oponente abrió y por lo menos prometió 13 puntos, lo que queda de puntos en los otros 3 participantes son 27. O sea que no podemos hacer muchas ilusiones de lograr como oponentes un contrato muy alto, porque ya sabemos que el bando contrario mostró tener fuerza. Esa es una razón, participar como el bando que tuvo la apertura para quedarnos con un remate aunque sea parcial. El otro motivo muy importante es que, sabiendo que el bando que abrió y respondió va a lograr su contrato, al intervenir en la sobredeclaración, vamos a nombrar siempre algún palo que nos interesa que nuestro partner oponente escuche qué palo nombré, para que cuando llegue el momento del carteo, él sepa que en ese palo tenemos valores que vale la pena cobrarlo en basas y lo más temprano posible. Uno de los problemas típicos que tenemos quienes enseñamos bridge en forma presencial y la clase dure, por ejemplo, 1 hora y media, siempre empezamos con lo mismo. Vamos en el orden cronológico de cómo son las manos en bridge. Recordamos los temas del remate, de las aperturas, de las respuestas, y después hacemos las manos en la que estudiamos el carteo del declarante con las cartas del muerto, el carteo de la defensa con las señales que se pasan, y cuando llega el momento de hablar de la defensa, tanto durante el carteo como durante el remate, se terminó la clase. Entonces, ¿qué pasa? La tendencia es a que siempre nos ensañamos en darle mucha prioridad a los bandos que tienen muchos puntos. Y siendo que la realidad del bridge, para disfrutarla, por lo menos desde mi punto de vista, es todo lo contrario. Porque observen lo siguiente, imagínense que se van a jugar 100 manos de bridge, ¿no? Estadísticamente, como somos 4 jugadores, nos va a tocar 25% de las veces ser carteadores, uno de cada 4. 25% nos va a tocar ser muerto, uno de cada 4.
¿Y cuántos porcentajes nos va a tocar ser defensa? El 50%. O sea, estamos el doble de tiempo en la defensa que tanto encima del carteador o siendo muerto, si será importante el tema de la defensa. Eso referido a la parte de carteo, cuando se mueven las cartas. Durante el remate pasa lo mismo. Lo importante es, en lo posible, tratar de comunicar, como de costumbre, la mejor consistencia de nuestra mano a nuestro partner, para saber si él tiene que pasar, si tiene que apoyar, si tiene que cambiar de palo. Cuanto más información disponga el bando oponente, más chance de voltear los contratos que pretenden la mano que abrió y tuvo la respuesta para un contrato definitivo. Para entrar en tema más concreto, vamos a suponer que el bando que fue dealer, además, abrió el remate y manifestó, por ejemplo, un pique o empezó con un corazón. Y ahora nosotros, como bando oponente que nos toca el turno, tenemos que decidir si vamos a decir paso para que fluya el remate o bien vamos a intervenir para pujar en el remate. Así que ahora vamos a dar solamente unos tips rápidos para que se acostumbren a decidir si vale la pena intervenir o no en el remate. Siendo que los oponentes abrieron de un pique, ya sabemos que cualquier declaración que cualquier sobredeclaración que vayamos a hacer sobre un pique va a ser a nivel de 2. O sea, si abren de un pique no puedo decir un trébol, vamos a tener que decir 2 tréboles. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a ese palo que queremos nombrar en el remate? Y para eso vamos a utilizar una regla. Así como voy a nombrar esa regla, durante el curso van a escuchar muchas otras reglas. Esta es una regla para la sobredeclaración, que llamo de peras y manzanas, porque vamos a sumar 2 cosas que no tienen nada que ver. Otra vez, abrieron de un pique, vamos a sobredeclarar, si podemos, en tréboles. Vamos a decir 2 tréboles. Para decir 2 tréboles, por lo menos vamos a tener en puntos 10 puntos, 10 para arriba, ¿sí? Con menos de 10, aunque tengas buen trébol, decí paso, porque si no te van a pegar en la nuca y te va a costar muy caro en puntos en contra. Entonces, abrieron de un pique para decir 2 tréboles, en puntos vamos a decir que tenés 10 o más puntos para arriba. Ahora viene el otro elemento fundamental, la distribución. ¿Cuántas cartas tenemos que tener? ¿Y qué calidad es el palo que tenemos que tener? Entonces, la cantidad mínima de cartas va a ser 5. Y la calidad del palo responde a la regla del 8. La regla del 8 nos permite decidir si vamos a intervenir en el remate a nivel de 2. La regla del 8 dice, sume la cantidad de cartas que tiene el palo que va a sobredeclarar. En el ejemplo, por ejemplo, que tengamos 6 cartas de trébol. Y a ese 6 le van a sumar la cantidad de honores altos que tiene el palo, que son as, rey y dama, los honores altos. Si la cantidad de honores altos es 2, por ejemplo, el as y la dama, ya tenemos 6 cartas en el palo de trébol y 2 honores altos, 6 y 2, 8. Me da 8. Cumple la regla del 8. Entonces, si abren de un pique, sobredeclarará tranquilo 2 tréboles. Si la cuenta te da 7 o menos, mejor es decir paso, a pesar de tener 10 puntos, pero trata de verificar que cumplís con la regla del 8. Otra recomendación importante en el momento de sobredeclarar, suponiendo que la apertura dijo un pique y vas a intervenir, por ejemplo, con un palo que tenés muchas cartas, que podría ser corazón, vas a tener que decir 2 corazones, ¿no? Ahora, si ese palo, aún cumpliendo tener 10 o más puntos, y tenés, por ejemplo,
7 cartas de corazón, pero la carta más alta que tengas es la J de corazón, o sea, no tenés ni la, ni el rey, ni la dama, es preferible no sobredeclarar 2 corazones. O sea, la regla es, no sobredeclares palos que no te gustaría que tu partner saliera durante el carteo en el palo que vos nombraste. O sea, vamos a ponerlo al revés. Cuando tú sobredeclarás sobre un pique 2 corazones, prácticamente le estás diciendo a tu partner, cuando te toca el carteo, jugá corazones porque yo te estoy esperando con cartas buenas. Pero por el otro lado, si tu palo no vale la pena, mejor no lo sobredeclares. En lo posible, voy a preparar una ficha que ustedes van a disponer como siempre para tener los recordatorios básicos. Justamente después que hicimos la sobredeclaración, en principio un palo sobre otro palo, también tenemos sobredeclaraciones para cuando cuando el abridor abrió en sin triunfo. Y todavía más, justo en sin triunfo, la apertura lo marca con 16 a 18 puntos, casi cerca de la mitad de los puntos del mazo. O sea, con mucho más cuidado para intervenir en una sobredeclaración. Esa sobredeclaración también puede ocurrir en la que llamamos cuarta posición. El que abre está en primera posición. El oponente de la izquierda, segunda posición. Nuestro partner, tercera posición. El que está en la cuarta posición podría ser que también pudiera sobredeclarar. Supongamos que empieza a abrir de un corazón. Nosotros decimos paso, el partner del que abrió dice paso, y ahora le toca el turno a nuestro partner que está a la derecha, que si dice paso, termina el remate en un corazón. Pero si va a sobredeclarar, le aplican la misma regla que acabamos de decir. La regla del 8 para calidad del palo y por lo menos tener 10 puntos honores. Puede achicarse un poquito y dicen los libros, pídale a su compañero que le preste un rey, nada más que para sumar 12 puntos ficticios y sobredeclare, como que hay una tendencia natural a querer competir. Eso es lo que nos invita el bridge, un desafío continuo a tomar decisiones. Al principio, las decisiones van a costar tomarlas porque nos faltan herramientas, nos faltan elementos. Y para eso hay que escuchar bien los videos, tratar de practicar mucho y va a salir algo que vas a disfrutar forever, para siempre. Vamos a mostrar una serie de manos como ejemplo para las sobredeclaraciones. Supongamos que nuestro oponente a la derecha empezó el remate con un trébol, que ya sabemos lo que significa. Tiene entre 13 y 21 puntos, probablemente no tenga 5 cartas de pique ni de corazón, está empezando el remate. Pero ya nos da idea de la potencia que tienen los contrarios. Ahora es nuestro turno y tenemos que decidir si participamos con una sobredeclaración o decimos paso. De acuerdo a lo que estuvimos comentando, lo primero que tenemos en cuenta es los puntos que tenemos. Los puntos que tenemos son 3 en el rey, 2 en la dama, 1 en la jota y 4 en el as de corazón. O sea, en total tenemos 10 puntos honores más un punto por tener un palo de 5 cartas. La quinta carta suma un punto por distribución. O sea que nuestra mano tiene 11 puntos. Y además tiene un palo de 5 cartas. En este caso, que el resto de la mano tiene muchas perdedoras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a decidir que vamos a sobredeclarar no tanto para lograr un contrato en piques, sino para indicarle a nuestro partner que si en el caso de que los contrarios se queden con el contrato final, que podría ser, por ejemplo, 3 sin triunfos, o podría ser 4 corazones, y a él le toque hacer la salida, que sepa que puede salir tranquilo al palo de piques, porque a pesar de no tener el as,
después tenemos el rey y la dama para ganar bazas. O sea, que sobre un trébol la sobredeclaración correcta en este caso es un pique. Esta es otra mano en la que la apertura del oponente fue un pique y nosotros, si queremos sobredeclarar, vamos a tener que intervenir a nivel de 2. Obviamente sería en el palo de corazones. Entonces vamos a explicar cómo es que funciona la regla del 8 para decidir si vamos a participar o no en la sobredeclaración, en la forma más segura posible. Entonces, la regla del 8 nos dice: sume la cantidad de cartas del palo con el que va a sobredeclarar. ¿Cuántas tenemos? 6. 6 cartas en corazón. A la cantidad de cartas que tienes en el palo de corazón, le sumas la cantidad de honores altos que tienes en ese palo del corazón. As, rey y dama. Del as, rey y dama tenemos 2. Entonces, 6 cartas más 2 honores altos nos da 8. Ese número 8, que confirma la regla, nos permite con tranquilidad sobredeclarar 2 corazones. O sea, la apertura fue un pique, nosotros aplicamos la regla del 8 y decimos 2 corazones. Y en puntos, fíjense que tenemos 4, 7, 11 puntos. En este otro ejemplo, nuestro oponente abrió el remate con un pique, con lo cual está manifestando, tiene 5 cartas de pique y entre 13 y 21 puntos, además de los otros elementos necesarios para considerar que pudo hacer la apertura de un pique. Ahora es nuestro turno y si queremos participar sobredeclarando, deberíamos elegir un palo. Y acá, si tenemos que sobredeclarar, elegiríamos el palo de diamante. Entonces lo que vamos a hacer, como si tenemos que sobredeclarar, deberíamos decir 2 diamantes, vamos a analizar si aplica la regla del 8 para la calidad del palo, porque los puntos están 4, 5, 9, 10 puntos, más un punto más, 11 puntos. Entonces la regla del 8, ¿qué dice? Sume la cantidad de cartas en el palo que va a sobredeclarar. 5 cartas. Súmele la cantidad de cartas honores altos que tiene en el palo. 1, porque dijimos que consideramos honores altos a rey y dama. O sea, 5 cartas. Más 1, 6. No da 8. Por lo tanto, por la regla del 8, no deberíamos sobredeclarar 2 diamantes. Pero además tiene otro agravante, que es la regla del 0, que ya le hemos nombrado, que es la del sentido común. Por un lado, si nos metemos a sobredeclarar 2 diamantes, podría llegar a ser que nuestro partner, que no le gusta el palo de diamantes, interviniera en el remate cuando le toca el turno, suponiendo que este pasa, dijera: este desastroso remate de 2 corazones. Y ahora, cuando nos toca el turno a nosotros, ¿qué vamos a decir? Un desastre. Entonces, no solamente hay que aplicar los tips necesarios para poder intervenir en el remate, sino tener la visión de lo que puede llegar a ocurrir durante el resto del remate. Además, no está tan mal en nuestra mano si los contrarios insisten en jugar en pique, porque la verdad tenemos muy buenas cartas para defender un contrato, que si ellos llegan a un nivel muy alto, es muy probable que no lo cumplan. En este último ejemplo, el oponente abre de un pique y nosotros tenemos esta mano, en la cual no tenemos un palo de 5 cartas para sobredeclarar. Más bien tiene una distribución de sin triunfo. Y en puntos tenemos 3, 5, 9, 12, 16, 18. ¿Qué es lo que vamos a sobredeclarar? Como si hubiéramos abierto la mano. Un sin triunfo. Esto tiene la gran ventaja, convenido con el partner, que él escucha que hablamos de un sin triunfo
Y él sabe que es exactamente lo mismo que hubiera dicho si el oponente hubiera empezado el remate con paso. Si él decía paso, nosotros abríamos esta mano de un sin triunfo. Pero como abrió de un pique, ¿qué hacemos? También vamos a decir un sin triunfo. Porque además de decirle que tenemos entre 15 y 18 puntos, además tenemos ataje al palo del oponente. Ataje quiere decir que nos ganará el as con el 9, pero después le ganamos 2 bazas con el rey y la dama. Así que esta sobredeclaración nuestra es de un sin triunfo, como si hubiéramos abierto el remate de un sin triunfo. En este caso, el oponente empezó en la declaración con un corazón. Esta es nuestra mano y de acuerdo a lo que dijimos, 4, 7, 10, 11, 12 puntos, estamos en condiciones de sobredeclarar porque tenemos más de 10 puntos. Ahora bien, en lugar de tener un solo palo para declarar, tenemos dos, tréboles y diamantes. ¿Por cuál nos decidimos? Bueno, esto solo lo comento como adelanto. El sistema de remate tiene previsto que cuando tenemos manos que llamamos bicolores, o sea, un palo negro y un palo rojo, con 5 cartas y 5 cartas, en una sola declaración vamos a manifestarle a nuestro partner que tenemos esos dos palos. Se lo anticipo solo como comentario de que existe la declaración muy extraña que se llama sin triunfo insólito. Sobre un corazón vamos a decir 2 sin triunfos. Pero esto no quiere decir que lo tenga que aprender en este momento. Solamente le muestro cómo tenemos herramientas para tener todas las situaciones. Sobre declarar con un palo es lo que vimos en los ejemplos anteriores. Teniendo dos palos, también tenemos solución que en una sola declaración, cuando nuestro partner ve en la mesa 2 sin triunfos, además de haber dicho el partner alerta, él sabe que por convención nosotros estamos manifestando tener una mano bicolor con 10 o más puntos y que los dos palos que tenemos son tréboles y diamantes. Habiendo presentado el tema de las sobredeclaraciones, ahora es el momento de pasar a la vida real y vamos a mostrar dos oportunidades que van a tener diariamente durante las 24 horas del día disponibles para practicar bridge. Así que me despido hasta el próximo video. Les recuerdo suscribirse al canal, dar los likes y hacer todos los comentarios que crean pertinentes. Suerte.